Buenas tardes. A ver, en donde el arreglo de empleados, ahora lo vamos a poner dentro de una clase. Ya ven que para los ordenamientos, a ver, jóvenes, para los ordenamientos creamos un arreglo de empleados, ¿eh? Para poder aplicar el método de la burbuja y luego ya regresar los datos ordenados al JTable. Entonces ahora lo que vamos a hacer es una versión en donde el arreglo va a estar adentro de una clase. Vamos a encapsular el arreglo. Entonces, por eso a la versión yo le voy a llamar arreglo encapsulado. Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear el proyecto, como les digo, para el usuario final ya está terminado, pero nosotros lo vamos a hacer con otra versión, pero vamos a hacer lo mismo. Entonces, en esa nueva versión, la idea es que el arreglo de empleados que le llamamos lista, lo vamos a tener dentro de una clase. A esa clase le vamos a llamar empresa. Cuando empezamos a hacer ejercicios de objetos, es más, cuando empezamos el de los alumnos, yo les comenté que por qué no poníamos salud. El promedio de calificación, ¿por qué no lo pusimos dentro de la clase de alumnos? ¿Se acuerdan que dijimos eso? Dijimos, ¿por qué? El usuario nos había pedido el promedio de la calificación y ese promedio, alguien por ahí dijo, lo podemos poner como un método de la clase. Y yo les dije que no. ¿Se acuerdan por qué? ¿Por qué no pusimos el cálculo del promedio de los 3 alumnos en la clase alumno? A ver si se acuerdan. ¿Nadie se acuerda? ¿No? ¿Ni idea? ¿Ya con todo lo que hemos visto? ¿Sí se entendió la pregunta? Sí. ¿Por qué en la clase alumno no pusimos el promedio de los 3 alumnos? ¿Por qué qué? Bueno, me estoy refiriendo más bien al ejercicio anterior. O es más, ¿por qué aquí en la clase empleado no pusimos un método que calculara el total de sueldo de los empleados? En la clase empleado. En la clase empleado, la tenemos por aquí, tenemos un cálculo, bueno, después desglosamos más cálculos, el importe de horas extras, pero ¿por qué aquí en esta clase no pusimos el total de sueldo? Porque estamos haciendo la abstracción de un empleado y un empleado no puede ser usado para calcular el total de todos los empleados. Y en aquella ocasión de los alumnos, como en esta de los empleados, yo les dije, tendríamos que crear una clase que tuviera dentro todos los alumnos, los 3 alumnos. Y a lo mejor esa clase le llamaríamos salón o le llamaríamos grupo. Es lo mismo aquí. No podemos en la misma clase empleado tener un método que me calcule el total de todos los empleados. Para eso requeriríamos ponerlo, todos los empleados dentro de una clase y a lo mejor esa clase le vamos a llamar empresa. Es lo que vamos a hacer. Ahora sí, en una clase que se va a llamar empresa, vamos a poner todos los empleados de la empresa y podemos crear métodos que trabajen sobre todos los empleados. Bueno, entonces voy a poner aquí, la clase se va a llamar empresa. Y lo único que va a tener esta clase, bueno, la clase se va a llamar empresa. Y va a tener como atributos un arreglo de empleados. O sea, va a ser un arreglo cuyos elementos son objetos de la clase empleado. Entonces sería, se va a llamar lista, el arreglo se va a llamar lista, ¿sí? Y el tipo de dato es empleado, así. Así se especificaría que nuestro atributo en primer lugar es privado. El atributo se va a llamar lista. Acuérdense que arriba, en esta parte del diagrama, se ponen los atributos. Entonces, va a ser un arreglo de empleados y como métodos va a tener todo aquello que tenga que ver con grupos de empleados. Entonces, aquí tendría, por ejemplo, ordenar sueldo, el ordenamiento alfabético,
Y vamos a agregar un método que va a ser mostrar. Así es que el objetivo de esta clase es que tenga dentro todos los empleados. Y luego ya sobre esos empleados, sobre ese grupo de empleados que los vamos a almacenar en un arreglo, pues ya podemos hacer procesos que tengan que ver con grupos de empleados, ordenamientos, totales, todo lo que tenga que ver con grupos de empleados. ¿Cuál es la idea de hacer esto? Pues de que la aplicación, que es, en este caso es el frame, pues cada vez tenga que hacerse menos código para poder resolver el problema. Vamos, ya encapsulamos los datos de un empleado en la clase empleado. Ahora vamos a encapsular un grupo de empleados en la clase empresa. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear un nuevo proyecto, pero le voy a copiar lo que ya tenemos, la clase empleado, la clase nombres, inclusive le voy a copiar el frame, porque todo eso nos va a servir. Y le vamos a agregar la clase empresa que apenas vamos a crear. Entonces me regreso acá a la aplicación. Me voy a ubicar en el proyecto. Digamos que lo que hicimos hasta ayer ya fue todo lo que pidió el usuario, pero ahora lo vamos a hacer de otra manera. Bueno, entonces voy a crear un nuevo proyecto, ¿eh? Voy a crear un proyecto que se va a llamar PB 2022 23, ¿verdad? 0302. Se va a llamar aplicación nómina encapsulado. El encapsulado se refiere en este caso al arreglo, porque el empleado realmente también está encapsulado. El empleado, en eso consiste la abstracción que hicimos de la clase empleado. Estamos encapsulando los datos de un empleado, su nombre, sueldo diario, días trabajados, horas extras y porcentaje de impuesto. Pero ahora este encapsulado se refiere al arreglo que el arreglo lo vamos a meter dentro de una clase que se llama empresa. Es otro proyecto, ¿sí? Bueno, aquí ya está creado otro proyecto, pero como les dije, vamos a copiar los datos, perdón, las clases que ya tenemos, empleado, el JFrame nómina y el nombres. Esos tres archivos los voy a tomar del ejercicio anterior, les voy a dar botón derecho para copiarlos y los voy a pegar en el nuevo proyecto, no vamos a arrancar de cero. Bueno, entonces en este nuevo proyecto lo voy a pegar con refactor para que lo deje bien acomodado. Con refactor. Y entonces ya tenemos el nuevo proyecto con las tres clases que tomamos del anterior. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es cerrar el proyecto anterior para que no me confunda. Dejo nada más el nuevo. Y por aquí también voy a... Mire, aquí cuando copiamos una clase a otro proyecto, automáticamente abre ese archivo. Entonces aquí tenemos la clase, este es el archivo del ejecutable en modo consola del proyecto que acabamos de crear. Luego, ¿sí? ¿A qué? Aquí a la carpeta de fuentes a esta, mira. Ahí le puse pegar. Del nuevo proyecto. ¿Sí? O sea, creamos un nuevo proyecto. Este es el de ayer, este es el de hoy. Y del de ayer me traje estos archivos. ¿Ok? Bueno, me voy a ir al JFrame, y lo primerito que voy a hacer aquí, ¿cómo puedo darme cuenta que estoy en el nuevo proyecto? Aquí está el paquete. Este es el paquete del nuevo proyecto, el que se llama aplicación nómina encapsulado. Ya el de ayer ya quedó ahí en otro proyecto. Entonces, me voy a ir aquí al diseño y le voy a agregar aquí un letrero. Aquí. Va a decir versión con arreglo encapsulado.
para asegurarme de que voy a ejecutar el que estoy modificando. Versión con arreglo encapsulado, le voy a hacer un poco más grande la letra. Tal vez hasta 24 en negritas. Y le voy a poner un color, el foreground, voy a poner un rojo. Es nada más para verificar que sí estoy ejecutando el programa, el que estoy modificando. Entonces ya a la hora de ejecutar, porque para el usuario final no va a cambiar nada, todo va a seguir igual. Nada más internamente nosotros vamos a quitarle código del frame y pasarlo a la clase empresa, que apenas vamos a crear. Bueno, lo siguiente es que vamos a crear esa clase que puse por aquí con su diagrama. ¿Vale? Vamos a crear esta clase, ¿sí? Vamos a codificar esta clase. Bueno, entonces me voy para acá y vamos a agregar una nueva clase. Este es el proyecto de hoy. Botón derecho, New, Java Class. Y la clase la clase se va a llamar empresa. Este viene siendo la clase. Bueno, según el diagrama, el único atributo que va a tener la clase es un arreglo de empleados. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a... Y va a tener estos métodos, estos que estoy poniendo aquí. Claro que le vamos a agregar constructores, métodos getSet, pero en esta ocasión no voy a utilizar la inserción de código porque el atributo es un arreglo. El atributo no es un dato, no es una variable sencilla, es un arreglo. Bueno, entonces vamos a ponerle primero el atributo. Atributos, que en este caso nada más es uno. Luego constructores. Vamos a poner métodos getSet. Mande. Esa sí, agregamos otra clase. Métodos getSet. Y métodos de proceso, ¿sí? Bien, el único, no le puse atributos, le puse atributo porque nada más va a tener uno, es el arreglo. Aquí vamos a declarar el arreglo, pero sin darle todavía una dimensión. La dimensión se lo va a dar los constructores. Normalmente cuando un arreglo es un atributo de la clase, no se pone ahí, a no ser que sea fijo, como en el caso de los nombres, pero si va a ser variable el tamaño del arreglo, pues ese lo vamos a dimensionar en el constructor, aunque la referencia sí la vamos a poner como un atributo. Entonces le pondríamos private, va a ser un arreglo de empleado, con esto indicamos que es y se va a llamar lista. Lista va a ser un arreglo de objetos de la clase empleado. Bueno, voy a poner dos constructores. El primer constructor no va a recibir nada, va a ser el de default. Y de manera arbitraria yo voy a crear un arreglo de 5 empleados. Entonces sería lista. No estoy creando el arreglo aquí, lo estoy dimensionando nada más. Acá es donde creé la referencia. Porque es conveniente declarar la referencia como un atributo para que lo pueda usar cualquier método de la clase. Si yo creara el arreglo aquí, todo completamente, pues nada más lo podría usar en el constructor. Bueno, lista es igual a new empleado de 5 elementos. Aquí estamos creando un arreglo de referencias nulas a objetos de la clase empleado. ¿Sí? Un arreglo, es más, y específicamente un arreglo de 5 referencias nulas. Acuérdense que cuando creamos un arreglo de objetos, en realidad no estamos creando los objetos todavía, estamos creando nada más el espacio para que vayan ahí los objetos. Luego hay que crear los objetos. Bueno, así en el ejercicio que estamos haciendo,
Les decía que este constructor lo que hace en el mundo real sería que yo dijera, yo voy a crear una empresa de 5 empleados, pero todavía no tengo los empleados, apenas estoy declarando que van a ser 5 empleados. Voy a tener espacio suficiente para 5 empleados. Después tengo que contratar ya físicamente a los empleados, tengo que crearlos. Bueno, entonces vamos a poner otro constructor. Este va a recibir un parámetro que va a ser el número de empleados que tendría la empresa. En el primero, así, por default va a tener 5 empleados. Si utilizamos el primer constructor, la empresa va a tener capacidad para 5 empleados. Este segundo constructor, vamos a pedir como parámetro cuántos empleados. Entonces, es la N. Entonces, ya le diríamos aquí, lista es igual a new empleados, empleado, N empleados. Bien. No estoy usando la inserción de código porque el atributo es un arreglo. Entonces, sí lo podemos invocar, la inserción, pero me lo va a manejar todo junto, todo el arreglo pegado, así todo juntito. Y yo necesito manejar o poder manejar elemento por elemento, empleado por empleado. A ver, ¿cuál componente visual utilizamos para manipular un arreglo? ¿Cuál componente visual utilizamos para trabajar con un arreglo? Específicamente con una matriz. O sea, bueno, pero en general, ese es un método. Pero el componente, ¿cuál es? Una etiqueta, la tabla de JTable. El JTable es el componente visual que me permite trabajar con una matriz. Si luego quiero trabajar nada más con un arreglo unidimensional, pues lo utilizo nada más en la columna 0. Bueno, a ver, ¿cuál método me permite poner un elemento en el JTable? SetValueAdd, ¿sí? SetValueAdd me pide 3 parámetros. El valor que quiero poner, el renglón y la columna. Me pide dos dimensiones o dos posiciones porque es una tabla. Bueno, estos métodos que vamos a poner son el equivalente al getValueAdd y al setValueAdd. ¿Cómo le hago para obtener un elemento de la tabla? Con el getValueAdd. Entonces, vamos a poner el método get. Public. ¿Se acuerdan qué tipo de dato me regresa el getValueAdd? Un object, me regresa un object. Objeto ese en el término general, pero en particular me regresa un object. Object es una clase especial. Bueno, pero me regresa un object. ¿Qué es lo que quiero que me regrese? Yo quiero traerme un elemento del arreglo. ¿Qué tipo de elemento es? No es object, ¿verdad? ¿Qué es? A ver, ¿de qué es mi arreglo? ¿De qué tipo? Yo tengo una lista de ¿qué? ¿De enteros? ¿A poco estos son enteros? ¿De objetos de qué clase? De empleados. Mi lista es un arreglo de empleados. Cada elemento del arreglo es un empleado, ¿sí? Entonces, el get me va a regresar un empleado. Y el método se va a llamar getEmpleado. Este es el equivalente o similar al método getValueAdd del JTable. ¿Sí? Es la misma idea, nada más que en el JTable es una matriz, son 2 dimensiones, aquí es una sola dimensión. ¿Cuántos parámetros le pasamos al getValueAdd? Al getValueAdd nada más son 2. El setValueAdd son 3 porque es el valor que voy a poner. El getValueAdd, como ya me regresa algo en el valor de retorno, solo me pide 2 parámetros, el renglón y la columna. Pero como mi arreglo no es una matriz, sino es una lista, es unidimensional, nada más vamos a pedirle pues la posición, un entero. Este método me va a servir para regresar un elemento del arreglo, que es un empleado. Por eso el método, el tipo de dato que me va a regresar es un empleado. El método se llama getEmpleado y yo le tengo que pasar la posición del empleado que me va a regresar. Y lo único que va a hacer este método es regresarme de la lista el empleado que esté en la posición
posición. Es lo que va a hacer. Y entonces ahora vamos a poner el método que me permite poner un empleado dentro de la empresa. Ese método, ¿cuál va a ser? Se va a llamar setEmpleado. Entonces, este va a ser similar al método setValueAdd del JTable. ¿Sí? Bueno, entonces, un método set normalmente no regresa nada. setEmpleado. Bueno, creo que es la tercera vez que lo pregunto. ¿Cuántos parámetros me pide el setValueAdd? 3. El valor, renglón y columna. En lugar de renglón y columna, aquí va a ser una posición porque no es una tabla, no es una matriz, es un arreglo unidimensional. Pero sí necesito el valor. Entonces son dos parámetros los que le vamos a pasar. El valor y la posición. ¿Qué tipos de datos son mis elementos del arreglo lista? ¿Eh? ¿Qué tipos de elemento tiene mi arreglo lista? Empleados, ¿no? Son empleados. Entonces, yo necesito recibir un empleado. Si fuera un JTable, podría recibir un object, pero este es un empleado. Le voy a poner una referencia, un nombre de parámetro, y necesito la posición. ¿Sí? Bueno, lo único que va a hacer este método es tomar la referencia em y ponerlo en la posición del otro parámetro. Es algo similar a lo que es el setValueAdd. Entonces le diríamos, lista, porque así se llama nuestro arreglo, posición es igual a en. Así. Bueno, ya tenemos nuestro, no voy a poner el toString porque aquí sería un poquito laborioso, así lo voy a dejar. Entonces ya me voy a ir sobre los métodos de proceso. La idea de esta clase es que manipule, en el buen sentido, los datos de los empleados, ya sea ordenarlos, ya sea mostrarlos, pero ahora sí, esta clase se está refiriendo a muchos empleados, no solo a uno en particular. La clase empleado es para un empleado nada más. Y de ahí yo puedo crear muchos objetos y de esos muchos objetos los metí en un arreglo y el arreglo está dentro de la clase empresa. Bueno, entonces, ¿qué operaciones vamos a hacer sobre el arreglo que está dentro de la empresa? Bueno, aquí los tenemos en el diagrama. Vamos a ordenar por sueldo, vamos a ordenar alfabético y vamos a mostrar. Son operaciones globales sobre todos los empleados. Ah, bien, entonces le vamos a decir aquí, public void, porque el ordenamiento no va a regresar ningún resultado como un valor, sino que va a actuar sobre el arreglo y lo va a dejar ordenado. Bueno, entonces aquí le ponemos ordenar sueldo. Y lo que va a hacer ese método ya lo tenemos codificado. Vamos a empezar a quitarle código al frame y lo vamos a estar ubicando en la clase de empresa. Entonces me voy a regresar al frame y en el botón de ordenar por sueldo voy a retomar el ordenamiento. Voy a retomar este ordenamiento. Es este método. Bueno, más bien este código. Lo voy a copiar de aquí y lo voy a pegar acá. ¿Sí? ¿Por qué no le tengo que cambiar absolutamente nada? Ah, pues porque por coincidencia, o más bien yo así lo hice coincidir, el arreglo se llama lista. Entonces, lo que va a hacer este método es tomar los datos que están en el arreglo, que de alguna manera llegaron ahí los objetos, y luego ordenarlos. Y ya, me va a dejar el arreglo, pero ordenado por sueldo. Bueno, vamos a agregarle ahora el método que ordena alfabético. Public void, porque no va a regresar ningún resultado. Alfabético. ¿Y qué vamos a hacer? Pues copiar la parte donde ordena de manera alfabética, que vendría siendo esto que está aquí ordenado, esto. Lo voy a tomar, copiar, y aquí es donde está el ordenamiento alfabético, y lo voy a pegar acá. Bueno, por si no se han dado cuenta, a algunos de ustedes les va a tocar hacerlo como lo terminamos ayer, y a otros les va a tocar encapsular el arreglo
de objetos, como es lo que estamos haciendo ahorita. Por eso no puse la asignación, porque si la pongo, al que no le toque el encapsulado, a lo mejor ya no me va a hacer caso. Y pues es importante que... ¿Eh? ¿De qué? ¿Del proyecto? Ah, luego vemos. ¿Sí? Ok. Lo que no va a cambiar es el día del examen, ¿eh? Va a ser de este viernes al otro. Ok, bueno, vamos a agregar, ¿cuántos métodos tiene nuestra clase? Según mostrar. El método mostrar, lo que va a hacer es, o lo que quiero que haga es, tomar los datos del arreglo y ponerlos en el JTable. ¿Sí? Bueno, la idea al final es quitarle código al frame para que lo haga la clase empresa. Pueden pensar, pues, ¿qué caso tiene quitarle del frame si de todos modos la empresa lo va a hacer? Ok, es que el trabajo alguien lo tiene que hacer. Nada más que con las clases podemos organizar mejor ese trabajo. Así es que lo que se intenta con esta versión es liberar al frame de código para que lo haga la clase empresa y que el frame se dedique más bien pues, a administrar lo que quiere el usuario y no tanto a preocuparse por lo que hagan los empleados. Bueno, entonces vamos a agregar el método mostrar. Vamos a agregar método mostrar, public, void, mostrar. Claro que estos métodos los va a mandar llamar el frame, una vez ya que los tengamos. Que no me puso el... Bueno, entonces, a ver, díganme de qué botón me conviene tomar el código, el que más se acerque, si lo que quiero es que de los datos que están en el arreglo, de los objetos que están en el arreglo, ponerlos en el JTable, mostrarlos en el JTable. Eso puede ser del calcular, nada más que el calcular, si recordamos, el de calcular no maneja el arreglo. En el de ordenar, ¿verdad? Entonces me voy a ir al método ordenar, a cualquiera de los dos porque hacen lo mismo. Sirve de que no repetimos tanto código, ¿eh? Bueno, y aquí donde dice refrescamos el JTable, voy a tomar esto, que dice refrescamos el JTable. ¿Qué es lo que hace este ciclo? Toma los datos del arreglo y los pone en el JTable. ¿Sí? Entonces, por eso lo voy a copiar. Lo voy a copiar y lo voy a pegar en el método mostrar. Aquí. A ver, de la última parte del ordenamiento, cualquiera de los dos ordenamientos, ya sea por sueldo o alfabético, tomé de donde se copian los datos del arreglo y se ponen en el JTable para que el usuario los vea ya ordenados. Y ya, nomás lo copié acá. Claro que eso, ¿qué implica? Pues me marca muchos errores, ¿verdad? Ok, bueno. ¿Por qué me marca errores? Pues porque el JTable empleado no lo conoce la clase de empresa. Hay que fijarse muy bien en lo que tiene cada clase. ¿Por qué el JTable empleados no me lo reconoce aquí? Porque no está en la clase. O sea, el JTable empleados es un atributo del JFrame. Acá lo tenemos. Ahí está. JTable empleados es un atributo del frame. Por eso en la clase empresa pues no lo conoce. ¿Cómo le hacemos para que lo conozca? Porque no es nada más decir, pues en la empresa crea otro JTable y ahí pon los datos de, pues no, eso no se valdría porque tiene que ser el JTable que tiene el frame, no otro, el que tiene el frame, porque si no, los relaciono? Entonces, la única manera en que lo podemos hacer es a través de un parámetro. Le vamos a pasar al método mostrar una referencia del JTable que tiene el frame. Entonces, le vamos a poner un parámetro. A ver, díganme, ¿de qué clase es el JTable empleados? ¿Cuál es su clase? JTable empleados es una referencia, pero ¿de qué clase? Bueno, está dentro del frame, pero su clase, la clase a la que pertenece, ¿cuál es? Ahí está el acordeón. De JTable. O sea, el JTable empleados y JTable, cualquier JTable que yo ponga en el frame es de la clase JTable, así como todas las etiquetas son de la clase JLabel. Esta es la clase.
y estos son los objetos. Entonces, le vamos a poner aquí, JTable es el tipo de dato, es mayúscula, ¿por qué mayúscula? Porque así se llama la clase, y en Java todas las clases empiezan con mayúscula. Y le voy a poner tabla empleados. ¿Sí? La idea de este parámetro es que va a recibir una referencia de un JTable desde el frame. Y lo estamos recibiendo con este nombre. Entonces, le voy a cambiar aquí. Me pide dos cosas. Una, que este JTable, pues es una librería que no está en la clase empresa. Ya la clase JFrame nómina ya manda a llamar la librería, pero la clase empresa no. Entonces, lo primero que vamos a hacer es botón derecho, donde dice agregar, importar. Vamos a importar más bien, bueno, el paquete donde está la clase JTable. Le doy aquí. Y lo que hizo fue agregar la librería donde está el JTable. Si se fijan esto es lo mismo que dice acá, Java Swing JTable. Ok, entonces ya, bueno, ya puede reconocer cualquier JTable en nuestra clase empresa, pero obviamente el que me interesa es este que acabo de poner. Entonces, le voy a cambiar aquí, en lugar de JTable empleados, le voy a poner tabla. No le quise dejar el mismo nombre, podría haber sido el mismo nombre. Tabla empleados. Tabla. Así. Todos va a decir tabla empleados. Y luego acá, ¿qué va a decir? También tabla. Recuerden que los primeros 5 pertenecen a los atributos de la clase empleado y los últimos 4 son los cálculos. Bueno, tabla. Y aquí también tabla. Bueno, pero para que sea más, me marca un error ahí, ¿verdad? Ahora, ¿en dónde? En el decimal format, porque también decimal format es un objeto que no está en la clase empresa, el DF. Entonces, no sé si me salga más barato declararlo mejor aquí. Voy a declarar dentro del método un decimal format que se va a llamar DF, porque ya le pusimos new. Lo pude haber copiado del que declaré en el frame. Decimal format. Y le vamos a poner esta máscara. Así. Creo que así la pusimos, ¿no? Así. Y obviamente Decimal Format es una clase que no está presente en la clase empresa, entonces hay que agregar más bien el paquete donde está. Bueno, ya tenemos, ¿sí? Pero también, para que esté más completo nuestro método mostrar, pues también de una vez que muestre los totales. Vamos a hacer que muestre los totales. A ver, entonces, ¿en qué botón nosotros calculamos y mostramos los totales? ¿Sí se acuerdan? En el calcular. Entonces, me voy a ir al botón calcular, al código del botón calcular, y voy a copiar todo lo que se refiera a los totales a calcular y mostrar totales. Entonces, voy a tomar esto, que son los valores iniciales, lo voy a tomar de aquí, y lo voy a poner en el método aquí, acá. Son variables que se inicializan en 0 porque ahí se va a ir acumulando todo, ¿verdad? Bueno, y luego la parte en donde se van acumulando es esta parte. Aquí es donde se van acumulando. También lo voy a tomar de aquí y lo voy a copiar acá. Me va a marcar errores, ahorita los vamos corrigiendo. Y me faltaría la parte en donde muestra los totales. Eso es después del ciclo, acá es donde muestra los totales. Quiere decir que ese método mostrar en realidad va a calcular y va a poner totales. Ok, voy a tomar lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. También fuera del ciclo donde muestra todo.
Bueno, ahora sí, vamos a ver dónde marca errores. Aquí se inicializaron las variables, ahí no me marcó error. Luego acá se van acumulando, ahí sí me marcó error. Y acá también me marcó error. Bueno, entonces, vamos a ver, ¿por qué me marca error aquí? Pues porque estoy haciendo uso de una referencia que no existe dentro del método mostrar. Pero realmente no necesito esa referencia, porque lo que quiero acumular viene en el arreglo. Entonces, en lugar de X, aquí le voy a poner lista subíndice R, porque lista subíndice R es el empleado que está en la posición R. Bueno, entonces voy a hacer los cambios en todos los, aquí en todos. Lista R, acá también. Y lista R. En lugar de X. Ya. Ya hizo, ya inicializó las variables, ahora ya las acumuló. Y acá, ¿por qué me marca error? La tabla, no tengo esa tabla aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La vamos a poner también como un parámetro. Es otra tabla, no es la misma de los empleados. Bueno, vamos a poner otra aquí. Le voy a decir, va a llegar otra tabla, es otra referencia de JTable. Y esta le voy a llamar tabla totales. ¿Así? Quiere decir que cuando el frame mande llamar el método mostrar, va a tener que pasarme cómo se llama su tabla de empleados y su tabla de totales. Ok, entonces le voy a cambiar aquí, en lugar de JTable, le voy a poner tabla. Tabla totales. En todo, ¿sí? Agregué otro parámetro aquí de la misma clase JTable. Para poder usar el método mostrar, me van a tener que enviar dos tablas, dos JTable. Uno donde voy a poner los datos de los empleados y otro donde voy a poner los totales. Y luego acá, en donde se ponen los totales, le estoy cambiando el nombre de la referencia, tabla total. Al final de cuentas son referencias, ¿eh? El objeto está en memoria. En el JTable, perdón, en el frame, se llama JTable empleados. Pero acá en el método mostrar se llama se llama tabla empleados. Es el mismo objeto, pero conocido con diferentes referencias. Bueno, aquí decir tabla, luego tabla y tabla. Creo que ya está. El DF, pues ya lo teníamos. Bien. Este método mostrar en realidad muestra y suma y muestra totales, ¿sí? Bueno. A ver, creo que ya tenemos aquí listo para empezar a trabajar nuestro... ahora sí, me voy a regresar al frame. Gran parte del código que nosotros copiamos a la clase empresa la vamos a quitar ahorita del frame. Bueno, entonces me voy al frame. Botón calcular. Lo del spinner no cambia, los aleatorios tampoco cambia. Bueno, me voy aquí, al botón calcular. Del botón calcular ya no necesito esto. Esto lo va a hacer la clase empresa. Ahora, como se trata de alimentar el arreglo de la empresa, ahora sí necesito que el empleado se cree uno por uno. Voy a quitar eso de ahí y lo voy a poner dentro del ciclo. Como eso lo vamos a poner en una empresa y esa empresa adentro tiene un arreglo, sí necesito que cada empleado sea individual, no reciclarlo. Bueno, entonces voy a quitar todo esto. Todo esto ya no me sirve. Ok. Y lo que vamos a hacer es vamos a crear una empresa, un objeto de la clase empresa. A ver, empresa
¿Qué nombre de empresa le ponemos? ¿Cuál? Soriana. Es igual a... ¿Cuántos empleados va a tener Soriana? ¿De dónde voy a tomar ese dato? Voy a usar del número de empleados que tiene la tabla, ¿verdad? Ya estoy fuera de la clase empresa, ahora me regresé a la clase JFrame. Bueno, entonces aquí le voy a decir new, tengo dos constructores, si usara así ¿de cuántos empleados sería la empresa? Si usara ese constructor. A ver, vamos a revisar el constructor. De 5, ¿va? Pero yo voy a usar este constructor porque le voy a pasar cuántos empleados, los voy a tomar de los renglones del JTable. Yo le diría aquí, JTable empleados punto get row count. Si lo hiciera del JTable totales, ¿cuántos empleados me crearía dentro de la? Nada más uno, porque el JTable totales nada más tiene un renglón. Este tiene los renglones que el usuario decidió. Bueno, creamos una empresa con este número de empleados, pero acuérdense que todavía no existen los empleados. Los empleados se los vamos a poner a la empresa con el método setEmpleado. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que una vez que ya tenemos creado el empleado y con sus datos tomados del JTable, vamos a asignamos el empleado X a la empresa Soriana. ¿Sí? Entonces sería, Soriana lo pusimos con minúscula. Le pondríamos aquí Soriana punto y tengo acceso a los métodos que acabamos de crear en la clase. ¿Cuál voy a usar? Pues el que pone un empleado. Es el setEmpleado. Es este. Me va a pedir qué empleado y en qué posición lo quiero poner del arreglo. Le digo, bueno, el empleado que vas a poner es el que acabo de crear, es el X, y lo vas a poner en la posición R, porque la R va avanzando en el JTable, pero también al mismo tiempo avanzando en el arreglo. Y para mostrar los totales, vean todo el código que ya le quité. Lo único que vas a hacer es Soriana. ¿Cuál método voy a usar? El mostrar. El mostrar me va a pedir dos tablas, donde los datos de los empleados y dónde poner los totales. Y ya me los adivinó. Redujimos el código de ese botón. ¿Sí? Creamos la empresa con el número de empleados que diga el JTable. Recorrimos todo el JTable. Por cada renglón creamos un objeto nuevo. Por eso metimos el new dentro en el ciclo. Y por cada empleado que creamos lo pusimos en la empresa Soriana y luego ya le decimos que lo muestre. Ok, bueno. Se supone que con eso ya debe trabajar el cálculo. A ver, es la versión encapsulado aleatorios calcular. O sea, ya trabaja. El usuario final ni cuenta se dio que hemos hecho muchos cambios. Bueno, yo sé que queda poquito tiempo, pero pues para no, ahorita que traemos la idea muy fresquecita, voy a copiar a los botones de ordenamiento, voy a copiar todo este código, todo. Voy a copiarlo todo. Lo voy a tomar de aquí y lo voy a pegar en el botón del ordenamiento, aquí. Lo voy a pegar y le voy a borrar todo lo que tenía antes. Todo esto. Todo lo que tenía antes lo voy a borrar. Todo. ¿Sí? Haz de cuenta que del botón ordenar quité todo el código y le copié todo el código del botón calcular. Eso fue lo que hice. El botón calcular ya nada más tiene este código. Ese mismo lo voy a copiar al botón ordenar y le quité todo el que tenía. Ya está, ¿sí? ¿Cuál es el único cambio que le voy a hacer? Porque hace exactamente lo mismo. Crea el objeto. Yo le puedo poner otro nombre aquí, otro nombre de
empresa, le voy a poner Tesla. ¿Sí, verdad? Y entonces aquí le pongo Tesla y acá le pongo Tesla. Claro que si lo dejo así, exactamente va a ser lo mismo, va a calcular nada más. Pero, ¿cuál es el objetivo de este botón? Entonces, ¿qué le tengo que decir a la empresa antes de que lo muestre? ¿Sí? Creamos el objeto, lo llenamos de datos, le dijimos que ordenara y luego que lo mostrara. Y eso mismo, me voy a ir al botón alfabético, voy a borrar todo lo del botón alfabético, absolutamente, todo, ya lo borré, y le voy a copiar lo del botón ordenar. Lo voy a copiar, lo voy a pegar, y díganme qué es lo único que le voy a cambiar. ¿Dónde? Aquí va, en lugar de ordenar sueldo, le voy a poner alfabético. Lo del mayor y menor, eso lo vamos a dejar para mañana. También vamos a crear un método dentro de la empresa. Y bueno, esto va a trabajar igualito que la otra versión. A ver, le diríamos ordenar. El usuario final ni cuenta se dio. Hicimos cambios. Pero nosotros sí nos dimos cuenta. Tan es así que a algunos les va a tocar la versión que hicimos hoy y a otros les va a tocar la versión que terminamos ayer. Sí, igualito. Nada más le cambiamos en lugar de Tesla punto alfabético, perdón, de ordenar sueldo, Tesla punto alfabético. También, en el alfabético, quité todo el código y le copié el código del por sueldo. Y luego nada más le cambié el ordenamiento. No, bueno, en los dos ordenamientos quité todo. En los dos ordenamientos. ¿Sí? Los dos ordenamientos quedaron igualitos, excepto este método. En uno dice ordenar sueldo y en el otro dice alfabético. Uh-huh. ¿Sí es? Bueno, ya mañana terminamos lo de mayor y menor. A ver, a este. ¿Listo? Bueno, chequen el proyecto. Mañana comentamos del proyecto, ¿no?